¿Sabías que existen evangelios sobre la vida de Jesús que no fueron incluidos en la Biblia? Los evangelios apócrifos son textos antiguos sobre la vida de Jesús que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Ofrecen perspectivas distintas a las de los 4 evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su hallazgo en el siglo XX abrió una ventana a las primeras décadas del cristianismo. Fueron descartados al canonizarse la Biblia, pero estos documentos prohibidos muestran un Jesús radicalmente diferente al de los textos aceptados. En lugar del Hijo sufriente de Dios, aparece como un ser divino que revela verdades ocultas sobre la inmortalidad. El Evangelio de Tomás, del siglo II, presenta a Jesús como un místico que expresa dichos secretos solo entendibles por unos pocos elegidos. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, de los cuales unos 20 tienen similitud con pasajes canónicos y el resto son nuevos, presentando a Jesús como un transmisor de sabiduría esotérica. El Evangelio de Felipe habla de María Magdalena como compañera de Jesús. Fragmentos traducidos mencionan que Jesús la amaba más que a los otros discípulos y la besaba frecuentemente. Sugiere una relación íntima entre ambos y que Jesús le confió enseñanzas secretas. Según el Evangelio de Marción, teólogo del siglo II, Jesús sería un ser divino enviado desde el cielo en un cuerpo temporal, no un niño nacido de María. Este Evangelio fue rechazado por contradecir las doctrinas que se impondrían. Se enfocaba solo en las enseñanzas de Pablo de Tarso y negaba la resurrección física de Jesús, por lo que fue declarado hereje. El Evangelio de Pedro, del siglo II, relata con detalle la crucifixión y resurrección, describiendo incluso cómo Jesús sale del sepulcro. También reduce la responsabilidad de Poncio Pilato en la muerte de Jesús y culpa más a Herodes que a Pilato por su muerte. El Evangelio de Nicodemo narra el descenso de Jesús a los infiernos y su victoria sobre las fuerzas del mal, rescatando a los justos y nombrando a los 2 bandidos crucificados junto a él. Otros evangelios apócrifos abundan en milagros y hechos de la niñez de Jesús ausentes en la Biblia. Estos textos satisfacían la curiosidad de los primeros cristianos por conocer más sobre la vida de su Mesías. Pero al consolidarse el cristianismo, se impuso una versión unificada y muchos fueron descartados por considerarse herejías o por dar relevancia a otros personajes como María Magdalena. La canonización del Nuevo Testamento ocurrió lentamente durante los siglos II y III, cuando comenzaron los intentos de dilucidar qué evangelios debían aceptarse como escrituras legítimas. Para entonces circulaban múltiples tradiciones sobre Jesús muy diversas entre sí. Algunos criterios para descartar evangelios fueron su fecha de composición tardía, elitista en lugar de universal, o por contradecir las doctrinas que se impondrían. Los 4 canónicos se consideraron más confiables al atribuirse a testigos directos o discípulos de estos. El apoyo imperial del cristianismo por Constantino en el siglo IV buscó unificar el imperio bajo una sola fe. Esto aceleró la consolidación de un canon bíblico estándar. Muchos textos quedaron en el olvido y solo los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan prevalecieron como parte del Nuevo Testamento. Aunque no se les considera históricamente precisos, los evangelios apócrifos permiten contrastar pasajes bíblicos y plantear dudas sobre su corrección. También vislumbran una iglesia primitiva más diversa e inclusiva hacia la mujer antes de la evolución patriarcal posterior. Nos acercan a las múltiples tradiciones sobre Jesús en sus primeras décadas, la variedad de interpretaciones de sus enseñanzas, la importancia de personajes omitidos después y doctrinas no incluidas en la ortodoxia impuesta. Sin reemplazar a los evangelios canónicos, estos textos olvidados agregan matices a la comprensión de las Escrituras y la figura de Jesús, ampliando las perspectivas sobre el cristianismo primitivo más allá de la versión aceptada como oficial.